reforma del 2008, en la que se elevó a rango constitucional el derecho a acceder a los mecanismos alternativos de solución de controversias, o como también se le denomina, el derecho a la justicia alternativa. Esta reforma constitucional definitivamente impulsó en nuestro país el uso de los mecanismos alternativos. Si bien ya nuestro Código de Comercio tenía incorporado un capítulo dedicado al arbitraje comercial, pues la verdad es de que después de esta reforma, en 2010 se actualiza el Código de Comercio, en el 2014 se emite la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Y bueno, pues más recientemente tenemos la iniciativa de reforma presentada ante el Congreso de la Unión sobre la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Todo esto en cumplimiento al dispositivo constitucional conforme al cual las leyes deberán de proveer sobre el uso de los mecanismos alternativos. A nivel ya de los estados, pues cada entidad federativa o prácticamente todas las del país cuentan con organismos encargados de la aplicación de mecanismos alternativos. Nuevo León, para nada es la excepción, de hecho yo diría es punta de lanza. Nuevo León desde el 2004 cuenta con un organismo que inició siendo un centro y hoy es un instituto de mecanismos alternativos que forma parte del Poder Judicial y que está dirigida, por cierto, por una buena amiga, Marta Laura Garza. En el 2017 se publicó también una nueva ley de mecanismos alternativos para la solución de controversias para el Estado de Nuevo León. Todo este preámbulo es simplemente para demostrar la relevancia que tienen hoy en día los mecanismos alternativos y los cuales pues sin duda cobraron mayor relevancia durante el 2020, el famoso año de la pandemia. Al menos en lo que va de mi ejercicio profesional, que ya rebasa los 20 años, yo no recuerdo alguna ocasión donde el Poder Judicial hubiera suspendido sus actividades. Sí teníamos suspensiones, pues de repente por un día, por alguno de esos famosos amenazas de bomba, ¿no? De alguien que no alcanzó a llegar a alguna audiencia o algo, pero eran cuestiones pasajeras transitorias. Una suspensión como la que se dio el año pasado y de la cual todavía no terminamos de salir, pues al menos hasta donde yo tengo conocimiento, pues no tenía precedentes en la era moderna. Y eso, pues básicamente le dio en la torre a la Administración de Justicia. Sin embargo, a través de Y los Alejandra, ¿cómo mecanismos... estás? Bien, Tony, ¿tú? Bien, bien, a tus órdenes. Antonio, Fíjate que, Antonio Rojas, me parece que estamos tienes abierto el micro. Gracias, Antonio. Entonces, les comentaba que los mecanismos alternativos siguieron activos durante todo el año de la pandemia. Yo le llamo a esta característica la continuidad. Muchas de las ventajas que ya nos ofrecían estos mecanismos ahora se vieron muy palpables con esta continuidad que tuvieron. De manera tal que, bueno, pues ese es un poquito lo que nos motivó a crear esta comisión. Y bueno, pues tenemos dos padrinos de lujo, ¿no? Y a quienes agradezco infinitamente el estar aquí. A uno de ellos ya lo presentó Juan Isidoro. Carlos es presidente del Comité de Arbitraje Nuevo León de ICC México. También es expresidente de la barra aquí en el capítulo de Nuevo León. Es socio del despacho Leal Isla y Horvat. Y Carlos cuenta con una maestría y un doctorado en Derecho Internacional Privado y del Comercio Internacional, ambos por la Universidad de París. Por otra parte, pues nos acompaña el maestro Fernando Villarreal Gonda. Fernando es secretario académico y profesor fundador de la Facultad Libre de Derecho. Tiene una maestría de la Escuela de Derecho de Harvard, una maestría también en Derecho Internacional Privado de la Universidad de París y una maestría en Docencia Jurídica por la Facultad Libre de Derecho. Fernando pues ha sido profesor de grado, de posgrado, de educación continua en muchas instituciones de educación superior en México y en algunas universidades también del extranjero. Ambos han sido mis maestros y bueno, hoy en día tengo la oportunidad de compartir foros con ellos, con el doctor Leal Isla, pues me ha tocado organizar y exponer
en distintos foros, incluyendo la Semana de la Mediación del Poder Judicial del Estado. Con el maestro Villarreal Gonda, pues tengo la dicha de compartir una cátedra que impartimos en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, precisamente sobre Derecho Internacional Privado y Arbitraje Comercial Internacional. Carlos Fernando, de nuevo un honor tenerlos aquí, de verdad muy agradecidos por su participación en esta sesión inaugural. Y te preguntaría, Carlos, como presidente precisamente del Comité de Arbitraje de ICC México, ¿cuál es tu opinión sobre el impulso que se debe dar en la entidad a los mecanismos alternativos? Muchísimas gracias, Alejandro. Primero que nada, buenas tardes a todos y nuevamente un gran gusto estar aquí con ustedes. Agradezco mucho la invitación a Juan Isidoro y a ti por permitirme participar en esta sesión inaugural de esta importantísima comisión, y me da mucho gusto poder compartir aquí la mesa, tanto contigo como con nuestro amigo Fernando. Me siento muy honrado. Para entrar en materia, y creo que presentaste muy bien toda la temática de los métodos alternos, tanto en nuestro país como en nuestro estado. Y para seguir con la pregunta que me formulabas, y creo que nos puede servir para, pues de alguna manera, apuntalar o robustecer lo que ya bien decías, que nos permite justificar el tener una comisión en nuestro capítulo Nuevo León de la Barra, que es perfectamente justificado e importante. Yo creo que hay muchas razones, no nos alcanzaría el tiempo para agotarlas. Voy a tratar de mencionar solamente algunas de las razones que justifican que existen este tipo de instituciones, comisiones, y que permiten seguir desarrollando en nuestro estado la práctica de los métodos alternos. Para empezar, pues bueno, sabemos que Nuevo León es una plaza muy importante, ¿no? A nivel nacional e incluso a nivel internacional, regional tal vez. Monterrey se ha ido ganando un espacio muy importante. ¿Por qué? Pues porque tiene una comunidad empresarial muy sólida, tanto a nivel nacional, vaya local, nacional, e incluso pues tenemos una presencia de empresas extranjeras muy importante. Y eso pues lógicamente nos pone en una posición de potenciales usuarios de métodos alternos, ¿no? ¿Por qué? Porque estas figuras pues tienen mucho que ver con la empresa y sobre todo con las operaciones internacionales. Y eso justamente pues sería tal vez el segundo punto a mencionar, ¿no? O sea que hay una gran cantidad de flujo comercial, flujo de negocios, flujo financiero a través de nuestra ciudad, de nuestro estado, y pues obviamente nuevamente los métodos alternos vienen a resultar una opción muy importante. Y aquí me paso tal vez al tal vez ya muy conocido tema de las ventajas de los métodos alternos, que no pretendo abundar mucho en eso, pero sí creo que vale la pena recordar pues la importancia de ellos, por el lado de la especialidad, por el lado de la flexibilidad. Por ejemplo, pues las partes tienen la posibilidad de pactar que el idioma del arbitraje sea uno de los que sean de las dos partes o dos, y entonces seleccionar a un árbitro que sea bilingüe. Pues eso ya sabemos que en materia de litigio puede ser una diferencia muy relevante, ¿no? El no tener que estar traduciendo una cantidad de documentos, sino tener un juzgador, un árbitro que pueda leer en cualquiera de los dos idiomas materia de la operación. Pues es un ejemplo, ¿no? de las ventajas. El tema de la confidencialidad, que ya sabemos que en sí mismo no es confidencial, pero se puede pactar, que las partes se reserven la información. Pues eso es algo que no se da en el sistema judicial, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el expediente está generalmente más accesible. Y así sucesivamente, ¿no? Hay muchas razones por las cuales este tipo de mecanismos deben de seguir siendo impulsados. Y entonces, ¿qué tarea tiene una comisión como la que hoy se crea? Pues seguir impulsando ese uso, seguir fomentando una cultura del uso de este tipo de mecanismos. Y cuando hablo de este tipo, no nada más pensamos en arbitraje, sino que hay otras figuras. En nuestro estado ha ganado mucho terreno la mediación en particular, pero de hecho en la misma mediación hay mucho trabajo todavía para seguir impulsándola en la materia mercantil y comercial en general y de sociedades, etcétera. Actualmente pues se ve más tal vez en la cuestión penal, en la cuestión familiar,
pero o sea, en el ámbito empresarial también tiene mucha oportunidad. Creo que ahí la Ciudad de México ha avanzado bien con los mediadores privados y aquí tenemos un grupo de mediadores, de expertos muy amplio y creo que aquí es donde tenemos una oportunidad muy interesante para desarrollar esa cultura y que abogados más enfocados a la empresa se acerquen, se interesen, se capaciten, se hagan mediadores profesionales. Hay muchos litigios que podrían resolverse con un buen mediador, me consta, y entonces ahí tenemos un nicho interesante, ¿no? Y bueno, desde luego, pues, el arbitraje, que lo doy por sentado, más algunas otras figuras que existen, ¿no? Que hay disponibles, que no voy a profundizar ahora para poder seguir avanzando. Y entonces, y bueno, pues sí, efectivamente, la ICC México tiene una comisión de arbitraje a nivel nacional y yo me honro en presidir el comité de Nuevo León. Ya voy a cumplir 2 años. Anteriormente estaba nuestro amigo y expresidente también del capítulo, Javier Navarro. Entonces, pues bueno, creo que ambas instituciones podemos seguir haciendo mucho por desarrollar la cultura del arbitraje y de los métodos alternos. Y pues, digo, no quisiera abusar de esta primera pregunta, pero sí quisiera aprovechar, pues creo que se da muy bien la estructura de este primer evento que ustedes amablemente arman y que agradezco que me inviten como moderador, porque modestia aparte, ustedes no lo dijeron, pero yo sí. Ustedes son coautores de una obra que se acaba de publicar, Irán Lobranch, sobre precisamente el tema que nos ocupa hoy, Derecho Internacional Privado y Derecho del Arbitraje Comercial Internacional. Entonces, pues, qué mejor que 2 expertos que están muy enfocados no nada más en la parte práctica del derecho, sino también en la parte académica, pues para que puedan darnos una pauta justamente para que podamos entrar en materia del vínculo que existe entre estas 2 ramas del derecho, ¿no? Tenemos por un lado el derecho internacional privado y por otro lado el derecho del arbitraje comercial, ya tocando en lo particular el caso del arbitraje. Y aunque no es propiamente una presentación del libro, sí quisiera usar unos momentos nada más para compartir con nuestros compañeros que nos acompañan, valga la redundancia, nuestro público, que vale la pena este libro. Es un libro que pues, se compone de alrededor de más de 400 páginas, de hecho, que trata de una manera muy, muy didáctica, muy flexible, los temas centrales de ambas materias. Empieza con algunos de los casos más pues, conocidos, más relevantes en Derecho Internacional Privado, el caso Lotur, el caso Patiño, Sudamérica, etcétera. Y están presentados de una manera muy, muy amigable, con la exposición de los hechos, con el análisis de qué vienen a aportar cada uno de ellos y se formulan planteamientos técnicos muy profundos, muy interesantes, por qué se aplicó la ley tal, qué pudo haber pasado, cuál fue el criterio, etcétera. Realmente vale la pena. Y luego entra a temas pues, de los más técnicos del derecho internacional privado, que es el del método conflictual, cómo funciona, tanto las reglas de conflicto y tanto de leyes, de jurisdicciones. Luego los mecanismos donde no se aplica cierto derecho, lo que los autores nos presentan como mecanismos de escape, que profundizan un poquito más ya durante las preguntas en este tema. Luego entran al tema de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, para después, ya en una segunda parte, entrar en los aspectos más relevantes del arbitraje. Entonces, pues aquí vemos desde el acuerdo arbitral, el procedimiento, los mecanismos de intervención que tienen los jueces en el arbitraje y pues la figura de la nulidad y de la ejecución de los laudos arbitrales. Y al final hay un apartado muy interesante sobre arbitraje y tecnología, que incluye pues, una serie de figuras más novedosas, ¿no? Sobre videoconferencias, gestión de datos, etcétera. Hay muchos temas muy interesantes que pues, vienen a dar una imagen más fresca y moderna del tema en particular del arbitraje. Entonces,
no quería dejar de mencionar esta magnífica obra que recomiendo muchísimo. Es un libro que vale la pena, es de cabecera, vale la pena para tenerlo cerca y para seguirse nutriendo. Y de alguna manera, sin que entremos en los temas concretos de la obra, sí me sirven para poder guiar justamente la discusión que nos ocupa el día de hoy. Nuevamente, el tema es la interrelación que hay entre el derecho internacional privado y el derecho al arbitraje comercial internacional. Entonces, me gustaría empezar, Fernando, si pudieras, pues de alguna manera, para poder ir entrando en materia y ponernos en sintonía con el tema, primero, ¿qué se entiende por el derecho internacional privado? Y sobre esto, ¿cuáles son los principios rectores de esta rama del derecho? Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Alejandro, también por la invitación. Yo creo que no hay una respuesta. El internacional privado es una cosa en México y otra cosa en Alemania y otra cosa en Estados Unidos, y así nos podemos ir país por país o región por región. Generalmente quienes siguen la tradición francesa dicen, es que el internacional privado es la combinación de 4 temas: nacionalidad, extranjería, conflicto de leyes y conflicto de jurisdicción. Pero para algunos países dicen, nacionalidad es un tema constitucional porque tiene que ver con la población, y extranjería es un tema administrativo porque es pedir un permiso como cualquier otro permiso. Entonces eso no es internacional privado. Entonces parece ser que la quintesencia del internacional privado viene a ser el conflicto de leyes y conflicto de jurisdicción. Y nos sentiríamos triunfantes si pudiéramos llegar a esa conclusión, pero luego llega a Estados Unidos y dice, no, conflicto de leyes es meramente interprovincial, es meramente interestatal, es un asunto de Luisiana contra Massachusetts, y entonces el conflicto de leyes no tiene nada que ver con lo internacional, y se vuelve a abrir la discusión. Yo creo que en general no se sabe qué es el derecho internacional privado. Ahora, para no sacarle a la pregunta, yo diría que podemos quedarnos con 2 respuestas. Una muy técnica, que es el internacional privado es conflicto de leyes y conflicto de jurisdicción. Entenderíamos por conflicto de leyes qué derecho del mundo es aplicable a una situación jurídica internacional. Y entenderíamos por conflicto de jurisdicción qué juez del mundo es competente para conocer de un asunto internacional. Y casi siempre paralelamente, quién y cómo ejecutaría esa sentencia extranjera. Ahora, hay otra respuesta un poco más de fondo, que dice, bueno, es que el internacional privado en realidad es al revés, no es derecho internacional privado, sino derecho privado internacional. Entonces, es el mismo derecho privado que ya habíamos estudiado, solamente que elevado al plano internacional. Y entonces ahí encontramos el familiar internacional, la sucesión internacional, la responsabilidad civil internacional, el contrato internacional y naturalmente el área mercantil, ¿no? El comercial internacional, el bancario internacional, etcétera. Pero bueno, aquí viene la cosa que es importante. Como el familiar internacional y el sucesorio internacional realmente no son internacionales, realmente emanan del derecho interno de cada uno de los países. Entonces, encontrar un principio rector en esas circunstancias es prácticamente una tarea imposible, porque estamos hablando de legislaciones particulares, estamos hablando de legislaciones nacionales, estamos hablando de derecho nacional, de derecho local. Entonces, ¿cuáles son los principios rectores? Yo casi creo que me atrevo a decir, y el doctor Gabarri se va a poner como loco, pero creo que quizá el punto clave es la metodología. El punto clave es la forma de operar del internacional privado, del conflicto de leyes en particular. Digamos, un baile, para los que pasamos por esta materia hace muchos años, un baile de salón de 4 pasos. Paso número 1, conoce el juez del foro, quien aplica la regla de conflicto del foro. Paso número 2, la regla de conflicto del foro conduce a un cierto derecho del mundo. Paso número 3, en el caso concreto, ese derecho es tal derecho, uno en específico. Y paso número 4, la aplicación de ese derecho me lleva a determinadas consecuencias. Eso es quizá lo que hace, lo que hay en el fondo del internacional privado en todo este mar de soluciones parciales. Voy a poner un ejemplo muy bobo, un ejemplo muy simple, pero que creo que es demasiado simple como para entender esto y refrescar un poco la memoria, insisto, para quienes pasamos por las aulas hace muchos años en esta materia. El típico caso de un mexicano, ya te estoy viendo cara, Carlos, de que te acuerdas de esos casos horripilantes. Un mexicano con domicilio en Francia compra joyas en Francia por montos considerables y desde luego no paga.
El joyero se vuelve loco y dice, bueno, lo voy a demandar por falta de pago oportuno. Y el demandado vivamente dice, soy incapaz de ejercicio porque soy menor de edad. Conoce un juez francés. Entonces, ¿qué va a pasar en esto? Bueno, un baile de salón de 4 pasos. El juez francés aplica la regla de conflicto del foro, que es la regla de conflicto francesa. La regla de conflicto francesa determina que la capacidad del sujeto, persona física, se rige por el derecho de su nacionalidad. En el caso concreto, la nacionalidad es la nacionalidad mexicana, de donde sigue la aplicación de derecho mexicano, y conforme al derecho material mexicano, en ese caso de esa época, el sujeto era incapaz, por lo que el joyero pierde. Eso es, entonces, me parece que uno de los principios rectores del internacional privado, que lo hacen, por supuesto, muy complejo. Totalmente, muchas gracias por esta primera explicación muy clara. Y sí, coincido contigo, o sea, hay diferentes versiones de la misma figura, ¿no? Incluso en Estados Unidos lo estudian dentro de la materia de Conflict of Laws, pero ellos generan su propio sistema de derecho internacional, que más bien viene siendo como interestatal, ¿no? Porque también tienen una serie de casos de conflictos de leyes entre los estados. Y hay también una técnica propia, ¿no? Que han ido desarrollando ellos, y creo que, vaya, Francia y Estados Unidos tal vez son dos de los exponentes más importantes, pero la comunidad global no se ha podido poner de acuerdo en establecer un solo código de conflicto de leyes, ¿no? Que digas, esta es la ley aplicable. La Unión Europea sí pudo crear, por ejemplo, el reglamento de Roma, ¿no? Y el reglamento de Bruselas, y ahí sí tienen un sistema unificado para los miembros de la Unión Europea que rige cuál es la ley aplicable o cuál es el tribunal competente en ese tipo de supuestos, pero en general, pues no, a nivel mundial no tenemos todavía ese logro, ¿no? Y porque pues cada país o cada región pretende que su sistema es el más adecuado, ¿no? Muy bien, ¿no? Muchas gracias. Para no ganarles el tiempo, yo aquí me encantaría quedarme hablando. Me gustaría pasar contigo, Alejandro, y siguiendo con la secuencia de lo que amablemente nos explicó Fernando para abrir, yo te preguntaría entonces, ¿cuál es la relación de las normas de conflicto de leyes con el arbitraje internacional? O sea, porque pues al final de cuentas, nos explicaba Fernando, hay muchas normas y hay muchos principios que pueden aplicar en diferentes materias, pero ¿cómo confluye esto en lo particular con el arbitraje, que sabemos pues, principalmente en el ámbito comercial, ¿no? Claro que sí, Carlos. Y muy interesante la pregunta. Y bueno, la verdad es de que el arbitraje comercial pues viene a ser como un bálsamo, ¿no? ¿Por qué? Porque resuelve estas dos cuestiones altamente complejas que nos explicaba ahorita el maestro Villarreal Gonda, que es por un lado la competencia o la jurisdicción y la ley aplicable. Afortunadamente en el arbitraje se privilegia la autonomía de la voluntad de las partes, y en ejercicio de esta autonomía las partes pueden, pues primero que nada, le confieren la competencia no a un tribunal estatal, sino a un tribunal arbitral. Entonces el tema de la competencia se resuelve, y también tienen la posibilidad de pactar sobre la ley aplicable, ¿no? Entonces, esta es una de las razones precisamente por la que, sobre todo a nivel internacional, se utiliza mucho el arbitraje para dirimir controversias, ¿no? Precisamente porque viene a salvar todo este enredo, toda esta cuestión altamente compleja del derecho internacional privado. Ahora, en tratándose de la ley que las partes pueden elegir, me gustaría pues hacer referencia a tres aspectos fundamentales. El primero es que pueden elegir el derecho aplicable al acuerdo arbitral. El acuerdo arbitral, como sabemos, tiene ciertos principios interpretativos, y uno de ellos es que el acuerdo arbitral se considera como un acuerdo en sí mismo, independientemente de que esté contenido en una cláusula dentro de un contrato. También puede estar en un instrumento independiente, pero aún estando dentro de un contrato se considera un acuerdo en sí mismo. Entonces, las partes pueden pactar el derecho aplicable al acuerdo arbitral. Las partes también pueden pactar
el derecho que va a ser aplicable al procedimiento arbitral y pueden someterse a unas reglas de una institución administradora, pueden elaborar sus propias reglas, pueden también sujetarse a un reglamento, por ejemplo, el de UNCITRAL o la NUDMI, etcétera. Y por último, las partes también pueden elegir el derecho aplicable al fondo del litigio. Entonces, no solamente es la cuestión procedimental, sino también la cuestión de fondo. Entonces, esta es una de las grandes ventajas del arbitraje. Pero, ¿qué pasa cuando las partes no lo pactan? ¿Cómo debe actuar un tribunal arbitral ante esta laguna del acuerdo de arbitraje? En general, la respuesta es que los reglamentos de arbitraje, las leyes arbitrales en las diversas jurisdicciones establecen que a falta de acuerdo entre las partes corresponderá al tribunal arbitral determinar la ley aplicable, tanto al procedimiento como al fondo del litigio. Sin embargo, pues no son las mismas reglas, no son las mismas consideraciones las que el tribunal deberá tomar para resolver sobre las reglas aplicables al procedimiento o sobre las reglas aplicables al fondo. Y aquí planteo algo que a mí me parece interesante. Cuando se cuestiona la validez del acuerdo arbitral, ¿bajo cuál derecho el tribunal va a analizar el pacto? Alguien pudiera decir, bueno, pues al mismo derecho al que esté sujeto el contrato, ¿no? Pero pues sabemos que el acuerdo arbitral es un acuerdo independiente. Alguien también pudiera decir, pues es el derecho aplicable en el lugar de celebración del acuerdo arbitral o en el lugar de su ejecución, que básicamente sería la sede arbitral. En fin, hay una serie de alternativas, pero lo más importante es que se tenga en cuenta algo importante que establece la Convención de Nueva York. La Convención de Nueva York, en su artículo 5, establece, entre otras cosas, que no se ejecutará, no se reconocerá ni se ejecutará un laudo arbitral cuando se pruebe que el acuerdo no es válido en virtud de la ley a la que las partes lo han sometido, o a falta de esto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado la sentencia. La sentencia referida como un laudo. Esto es el país sede, ¿no? O el lugar sede del arbitraje. De manera tal que al final del día podemos establecer que la Convención de Nueva York, al menos de manera indirecta, parecería indicarnos que, por ejemplo, para determinar el derecho aplicable al acuerdo arbitral, tendríamos que ajustarnos al derecho aplicable en la sede. ¿Por qué? Porque de otra manera pudiera negarse la ejecución del laudo arbitral que eventualmente se dicte. Entonces, en suma, para concluir con esta respuesta, Carlos, yo te diría que si bien es cierto, las reglas conflictuales o las normas de las leyes de conflicto de leyes no son obligatorias en el arbitraje, la realidad es que todos los que practiquemos arbitraje debemos de al menos conocer y saber aplicar las reglas de conflicto y conocer los principios generales del derecho internacional. Gracias. Totalmente de acuerdo, Alejandro. Creo que abordaste muchos temas muy importantes de una manera muy sintética y la verdad es que sí, creo que hay cosas que recoger, diferentes supuestos, diferentes leyes aplicables. Recuerdo que cuando apliqué para pertenecer como fellow del Charter Institute, abre prácticamente es una sesión de 2 días muy intensa, pero la primera pregunta te dicen escriban y luego lo vamos a analizar es ¿cuántas leyes pueden aplicarse en un arbitraje y cuáles? Entonces, pues empiezas a echar a volar la imaginación, ¿no? A ver, la ley aplicable para la arbitrabilidad y cuál puede ser por la ley del lugar, en fin, o sea, toda la gama, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a surgir una serie de problemas y análisis, pero pues obviamente ahí tenemos muy visible lo que decías ahorita, ¿no? O sea, toda la problemática que enfrenta el árbitro y también las partes de decir, bueno, pero ¿cuáles son las reglas del juego aquí, verdad? Porque pues es relativamente más fácil
si las partes mismas se pudieron poner de acuerdo, incluso desde que redactaron el acuerdo de arbitraje o la cláusula, y ahí mismo ellos ya dicen cuál va a ser el reglamento, cuál van a ser las leyes de procedimiento, las leyes aplicables al fondo. Si todo eso lo establecen, pues de alguna manera hay está un poco más restringido la problemática, pero aún así puede haber supuestos en donde no necesariamente resulte aplicable por cuestiones de orden público, de leyes de policía, en fin, que es un tema al que quiero llegar un poquito más adelante. Pero entonces, pues bueno, creo que esa pudiera llegar a ser una primera reflexión muy importante. Y para poder seguir caminando, insisto, no quisiera detenerme tanto en cada uno de los temas porque traemos varios. Pero me gustaría preguntarte, Fernando, dentro del libro, y me remito al libro porque creo que es una obra que nos permite de una manera muy didáctica y muy práctica abordar todos estos problemas que estamos discutiendo aquí. Pero yo quisiera pedirte si pudieras platicarnos de algunos de los casos en los que entran en su obra, que tú consideres que son particularmente ilustrativos de este tipo de problemas que estamos discutiendo. Claro. Sabes que escribimos este libro pensando sobre todo en los estudiantes. En general, los libros de derecho internacional privado son complejos porque la materia es muy compleja y los autores son conocedores de los temas. Entonces hacen unos libros como si les estuvieran hablando a otros autores y de pronto yo tengo la impresión de que los estudiantes se nos pierden ahí porque están en otro nivel naturalmente. Una preocupación central para Alejandro y para mí en esta cátedra compartida y en este libro que iba a ser, digamos, el libro de base de la clase, era que los estudiantes aprendieran el derecho en acción y no nada más el derecho en los libros. O sea, law in action versus law in the books. Esa vieja dicotomía. Y por lo tanto incluimos un montón de sentencias. Estamos hablando más o menos de 40 sentencias judiciales de unos 10 países. No sé si sea el mejor, pero uno de los que yo más disfruto es el caso del retrato de Adele Bloch-Bauer. Y este caso me encanta por varias razones. Primero, porque es muy colorido, ahorita vamos a ver a qué me refiero. Segundo, porque es muy reciente, entonces los chavos pueden tener contacto con materias recientes y no estar pensando en casos del siglo XIX. El abogado defensor en un chavito, entonces también los estudiantes se pueden ver reflejados en una persona que tiene quizá 10 años más de ejercicio profesional, pero no era un viejito, o sea, no era la doctrina de la que luego les hablamos. Otra cosa que a mí me encanta es que es un caso que permite ver a los clientes reales con sentimientos. O sea, no son cosas como si fuera un hígado o un corazón. O sea, son clientes reales que tienen sentimientos que igual que tú o yo, Alejandro, nos reímos, queremos ser felices, queremos estabilidad, queremos seguridad. O sea, son clientes reales. Desde luego, jurídicamente ofrece muchos temas, que eso también es muy rico, porque eso es un gran buffet de derecho privado con temas de propiedad, con temas de despojo, temas de testamentos, validez de testamentos, contratos, vicios del consentimiento, acciones procesales, y luego se pega, y eso es bien importante, con el arbitraje. Y este bálsamo del que hablaba Alejandro, ¿no? O sea, como las partes se meten en un enredo judicial, acaban diciendo, bueno, ahorita lo vamos a ver, acaban diciendo algo. Y en particular a mí me encanta este caso porque deja ver que el internacional privado es súper divertido y súper retador. Todo empieza con dos hermanos casados con dos hermanas. Entonces vamos a distinguir primero a Gustavo Bloch, que contrae matrimonio con Teresa Bauer y tienen varios hijos, incluida María, que luego va a salir otra vez en el evento. Entonces tenemos a Gustavo y a Teresa y a María. Por otro lado, tenemos al hermano de Gustavo, que es Fernando Bloch, que contrae matrimonio con Adela Bauer, hermana de Teresa, y ellos no tuvieron hijos. Una familia acomodada de la Belle Époque vienesa, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX en Viena, coleccionistas sin hijos además, no había college, no había gastos de colegiatura, coleccionaban pinturas, coleccionaban esculturas, coleccionaban, no sé, 300 vajillas de porcelana. Mecenas de Klimt, el conocido pintor, quien por encargo hizo el retrato de Adele Bloch-Bauer I. Y además otras obras que luego serán relevantes, pero esta en particular es la que le da el nombre al caso. En 1923, Adele otorgó un testamento
Y eso lo voy a leer textualmente porque es pieza clave para entender el caso, o por lo menos esta arista testamentaria internacional. Dice, le pido a mi marido que después de su muerte, que deje mis 2 retratos y los 4 paisajes de Klimt en la Galería Estatal de Austria en Viena. Y ahí empieza la discusión, ¿cómo que mis 2 retratos? ¿Qué quiere decir mis 2 retratos? Mis porque eran de ella, de su propiedad, o mis porque ella era la retratada. Eso empieza a dar lugar a suspicacias respecto de qué quiso decir en su testamento, pero no hay mucho tiempo de preguntarle porque muere muy joven, muere 2 años después de elaborado el testamento en 1925. Ahora, Fernando, viudo, alcanza a cumplir la voluntad de su mujer dejando una de las 6 obras famosas en uno de los museos de Viena. Pero pronto, 1938, caen los alemanes, ocupan Austria. Fernando sale corriendo, se va a Checoslovaquia y de ahí se va a Suiza y jamás puede volver a Austria. Entonces, sus cuadros, que por cierto es un tema interesante, son bienes muebles y por lo tanto no están sujetos necesariamente a las reglas medievales de bienes inmuebles donde conoce el juez de la ubicación y el derecho de la ubicación, que eso hace los casos relativamente fáciles. O sea que hay bienes muebles de un alto valor. El nuevo régimen, el régimen nazi, hace aquí un trinquete fiscal para los fiscalistas que vi por ahí en escena, en nuestra conferencia. El nuevo régimen determina un crédito fiscal enorme a la empresa azucarera de Fernando, pero ese crédito fiscal lo deben pagar los directivos en lo personal, o sea, Fernando y sus bienes. Como Fernando no paga porque no estaba ahí ni le interesaba pagar, entonces el gobierno embarga obras de arte y nombra un abogado nazi que era el encargado de cobrar el crédito fiscal en favor del fisco alemán. Y esa persona celebra varias compraventas con los cuadros y celebra también varias permutas. Y se hace un relajo jurídico muy sabroso. En 1945, Fernando otorga a su vez su testamento. Y en el testamento dice que le deja todos sus bienes a sus sobrinos. Perdón, que le deja, sí, todos los bienes a sus sobrinos, porque él no había tenido hijos. Entonces le deja en parte a la famosa María que les decía que era relevante. La hija de Gustavo, sobrina de Fernando. ¿Por qué a los sobrinos? 1, porque no tenía hijos, y 2, porque no pensaba cumplir el testamento de la mujer, aunque fuera una mera insinuación, no jurídicamente vinculante, pero esa mera insinuación no la pensaba cumplir con una Austria ocupada. Entonces, Fernando más bien al revés, contrata un abogado para tratar de recuperar sus bienes. Y el abogado entra en consultas con la Galería Belvedere. Y pronto se da cuenta de que la Galería Belvedere no le piensa devolver sus cuadros. Punto. ¿Y qué dice? Pues el testamento de Adele fue muy claro. Dice ahí, oiga, le pido que después de su muerte le deje mis cuadros a la galería. Eso fue clarísimo, no hay vuelta de hoja. Paralelamente, ese es el tema de los cuadros, pero acuérdense que tenían un montón de bienes. Tenían bienes inmuebles y tenían esculturas y tenían vajillas, tenían muchísimas cosas más. Entonces trata de obtener un permiso de exportación de los demás bienes para enviarle todo a la parte de la familia que estaba en Estados Unidos y Canadá. Aquí hay un dato importante. Austria generalmente negaba los permisos de exportación. Así de cajón está negado. Y si quiere que se lo dé, vamos a negociar, porque Austria estaba tratando de conseguir lo que luego le llamarían el patrimonio nacional austriaco. Entonces, para constituir este patrimonio nacional, pues le decía, bueno, le doy el permiso de exportación de las esculturas, pero yo me quedo con los cuadros. Y el abogado no le queda mucho. O sea, en 1948 el abogado dice, bueno, la única manera de extraer los bienes de la familia de Austria es conseguir ese permiso de exportación y la única manera de conseguirlo es pues dejar que se queden con las obras de Klimt que ya tienen y no me piensan devolver. Entonces, pues un poco con manita de puerco dice, bueno, pues les dejo los cuadros, denme el permiso de exportación y no pasa nada. Eso es 1948, no pasa nada por 40 años. Pero como suele suceder en la vida y en el internacional privado, 40 años después llega un periodista, el periodista se mete a los archivos, empieza a investigar y se da cuenta que hay documentos apócrifos que comprobaban la propiedad de los cuadros por la Galería Belvedere. Y lo publica. Alguien lo lee, alguien le avisa a alguien y se va el chisme hasta que le llega al cónsul de Austria en Los Ángeles y el cónsul de Austria en Los Ángeles le habla a María y le dice, María, ¿te acuerdas de los cuadros de tu tía?
Pues, ¿qué crees que no son de la galería legalmente? ¿Qué crees que podrías luchar por ellos? Y entonces la tal María, que ya estaba en la tercera edad, o sea, ya no era un pollito, la tal María dice, bueno, voy a continuar la batalla legal de mi familia en contra de Austria. No sé si por dinero o por honor, que eso es parte de lo realista del caso. Y contrata un abogado, pero contrata un abogado como hacen las abuelitas, o sea, no estoy yo para decirlo, pero antes de iniciar esta grabación estaba mi mamá viéndome en escena y le dije, mamá, salte, pues son puros abogados. Bueno, así son las abuelitas. Entonces, ¿qué hace la abuelita María? Pues le habla al nieto de su mejor amiga y le dice, oye, por favor, necesito que me ayudes a demandar a usted. Oye, la señora, yo me dedico a otra cosa. Él trabajaba para una firma de Nueva York en Los Ángeles, que no se especializaba evidentemente en obras de arte y menos en obras de arte copiadas por los nazis. Es un temota. Entonces, finalmente lo convence. Y dice también un poco la magia del internacional privado, dicen que lo convence porque el tipo era apostador, entonces pues dice, bueno, de apostar en las barajas a apostar mi caso, pues apuesto mi caso que va a ser un poco esto, ¿no? ¿Qué hace el abogado? Pues como Alejandro García González, lo primero que intenta es negociar. Entonces se van a negociar con Austria y Austria dice, no, es clarísimo el testamento, yo no voy a negociar nada contigo. Bueno, entonces María, ¿qué hace? Bueno, pues asesorada por el abogado dice, pues vayamos a arbitraje. O sea, alguien que nos diga de forma vinculante si la cláusula testamentaria de mi tía era obligatoria o no, porque eso de que yo te pido que dejes los cuadros, mis cuadros después de la muerte, pues no quedaba muy claro si era mandatorio, si era obligatorio o no. Como Austria, evidentemente, con los cuadros en la mano se niega a ir al arbitraje, bueno, pues empiezan a intentar el litigio en Austria con fundamento en que el demandado pues tenía su domicilio en Austria. Y entonces intentan presentar su demanda en Austria. Hacen un cálculo y dicen, aquí las costas judiciales van a ser 1.5 millones de dólares. La viejita dice, pues está esa suarpa, ya no toco, porque yo me dedico a vender suéteres. O sea, yo vendo suéteres de cashmere en Los Ángeles, yo no tengo 1.5 millones de dólares. O sea, es una locura lo que me están diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que siguen las cosas iguales hasta que el abogado, el apostador aquel, dice, bueno, pues voy a jugar otra baraja y la baraja es voy a demandar en California, que no suele ser lo normal porque el domicilio del actor, no el domicilio del demandado, pero pues lo intenta y a ver si los convenzo. O sea, él no, ya lo tengo. Presenta su demanda ante un juez federal americano en California y básicamente argumenta que Austria lo que hacía era tener fotos de los cuadros de Klimt, que tienen todos los chavos de college, todos tienen un póster de Klimt en su puerta. Eso lo comercializa Austria en Estados Unidos, de tal manera que Austria es un particular y como particular puede ser demandado y puede ser demandado ante una corte federal de Estados Unidos en California. Lo demanda y gana. Bueno, demanda en California, evidentemente Austria se defiende y se defiende alegando dos cosas, incompetencia y por si acaso no, forum non conveniens. Entonces, si acaso me sales con que si eres competente, bueno, pero habría otro juez más competente que tú, más conveniente, déjame ir. Pero la tal María, esta viejita, gana primera instancia, gana segunda instancia y se van a la Corte Suprema por el tema de soberanía, por el tema de si un estado puede juzgar a otro estado y gana. Entonces la viejita feliz gana y el abogado le dice, ay María, pero es que te tengo una mala noticia, o sea, ganamos para efecto de volver a empezar. O sea, es un poco acá como Alejandro García González, ¿verdad? Ganamos para efecto de volver a empezar y volver a demandar. ¿Cómo? Pues sí, así son las cosas. Bueno, pues entonces vuelven a demandar en California. Simplemente la etapa de Discovery se lleva más de un año. Las partes habían ganado un montón de plata en el asunto y eso iba para largo. En algún momento, y eso es algo que no sé por qué, pero me parece súper interesante, la Corte Federal los manda a mediación y el mediador acaba siendo un profesor austriaco que por alguna razón les vuelve a sugerir, como habíamos dicho al inicio, oigan, pues vayan a arbitraje. Las razones eran más que obvias. Austria había gastado más de 4,5 millones de dólares en defenderse en un asunto en el que apenas iba a empezar y la viejita ya tenía 89 años, entonces no iba a ver el resultado del juicio. En 2005, prodigiosamente firman un acuerdo arbitral, un tribunal arbitral constituido por 3 miembros austriacos y además con aplicación, y esto va para Alejandro, aplicación de derecho sustantivo austriaco y derecho procesal austriaco. Entonces resuelven muchos de los problemas típicos del internacional privado a través de estas 3 cláusulas. El tribunal conoce el asunto, el tribunal arbitral dicta un laudo y básicamente concluye, Austria no obtuvo la propiedad
Austria sí es propietaria. Austria no obtuvo la propiedad por el testamento, porque Adela nunca pudo haber dejado en testamento lo que no era de su propiedad. Cuando Adela dijo, dejo mis pinturas, era porque ella era la retratada, era la modelo, no porque fueran de su propiedad. Entonces, ¿cómo obtuvo Austria la propiedad? Austria obtuvo la propiedad porque celebró un contrato bajo coerción con el abogado diciendo, si no me donas las pinturas, entonces no te doy el permiso de exportación. Y por lo tanto se cumplen las condiciones de la ley sustantiva austriaca que las partes habían acordado sobre la restitución de las pinturas. Luego viene una fase bien interesante para los famosos expertos en arbitraje, porque Austria no estaba segura si cumplir o no el laudo. Entonces iba a venir un problemón de la ejecución del laudo por parte de un soberano. No me pregunten cómo. Alguien le manda un correo electrónico al abogado de la actora diciéndole, si no le devuelven los cuadros, yo me encargo de que exploten. Eso le llega a oídos de la aseguradora y la aseguradora le dice, devuelves inmediatamente porque yo no te voy a pagar. Entonces Austria, bueno, finalmente, voluntariamente, entre comillas, presionada por sus propios organismos gubernamentales y por la aseguradora, devuelve los cuadros llegan a Los Ángeles, estamos hablando de 2006, por eso les decía un caso reciente, se muestran se exhiben en una galería en Los Ángeles, en un museo en Los Ángeles, y finalmente se van a subastas. El cuadro del que estamos hablando, Retrato de Adele Bloch-Bauer, lo compra el hijo de Still Lauder, y lo exhibe, está exhibido en Nueva York. Se dice que el segundo, eso no me queda tan claro. Por cierto, todo eso está en internet, el laudo arbitral está en internet, las subastas están en internet, en YouTube, etc. Se dice que Oprah Winfrey compra Retrato de Adele Bloch-Bauer 2, el segundo que también es muy famoso, que luego le revende un chino, y los demás pues por ahí se distribuyen entre otros coleccionistas. Y finalmente 2011 muere María Alman como la gran guerrera que logró vencer a Austria en juicio y en arbitraje. Entonces, este caso me parece bien bonito porque combina ambas materias, combina el internacional, combina conflicto de leyes, conflicto de jurisdicción, arbitraje, reciente con gente que tiene sentimientos, o sea, gente que busca justicia después de un trauma mundial como fue la guerra. Perdón si me eché un rollazo, pero es que uno se emociona. Interesantísima la narración que hiciste y es muy en sintonía con el libro. Haz de cuenta que cuando estoy leyendo el libro estoy escuchándote cómo lo platicas y así se disfruta más el planteamiento de los problemas jurídicos, ¿no? Porque como bien dices, sí, es que al final de cuentas detrás de un tema jurídico hay una historia, o sea, hubo personas, hubo empresas, hubo alguien que estuvo pues interactuando y de ahí se generó el conflicto y luego fueron los tribunales, que muchas veces uno se acartona cuando analiza los problemas y los quiere ver muy, pues, muy técnicos, ¿no? Pero creo que es un muy buen ejercicio en general para todos de tratar de ponerle cara, ponerle un poco más de historia a los problemas, incluso permite retener mejor la información, los hechos y demás, cuando hay una narrativa, ¿no? Como dicen que en los juicios, incluso en los procedimientos arbitrales, es mucho más efectivo plantear una historia, ¿no? En lugar de un argumento así frío. No, pues muchas gracias, Fernando, muy interesante. Ya se nos está viendo el tiempo encima y me gustaría nada más cerrar con una última pregunta para Alejandro. Aprovechando lo que nos decía Fernando de esa dualidad que se llegó a presentar en este caso en particular y que la vemos en muchos otros, pues tenemos por un lado el litigio tradicional ante un juez y por el otro lado está pues el sistema arbitral, ¿no? Entonces, tal vez la pregunta, y siguiendo con lo que cerraba Fernando, es ¿qué opinas tú y si has tenido alguna experiencia? ¿Qué es más fácil de ejecutar, un laudo o una sentencia? Buena pregunta, Carlos. ¿Se vale contestar que las dos son difíciles? la verdad es que creo que ambas presentan retos y pueden resultar complicados. En mi experiencia, creo que es más fácil ejecutar un laudo arbitral y te explico por qué. Para empezar en materia arbitral, pues contamos con la Convención de Nueva York y conforme a esa convención que está suscrita por México y por muchos otros países, se reconoce la autoridad de un laudo arbitral y
y se establece que no se le pueden imponer a la ejecución de los laudos mayores requisitos que los que se impondrían a un laudo nacional o dictado en el lugar. También se establece en la convención que el laudo es ejecutable per se y que solamente se podrá denegar la ejecución en ciertos casos, pero en principio el laudo siempre será ejecutable. El Código de Comercio, que en nuestro país es la ley arbitral, es concordante con la Convención de Nueva York y también establece un catálogo que es taxativo, es limitativo, de causas de denegación de ejecución de un laudo. Fuera de esos casos, el laudo deberá ejecutarse por un juez mexicano, ya sea un juez de primera instancia o un juez federal. Entonces, a través de la Convención de Nueva York se facilita de verdad la ejecución de un laudo extranjero. No es el caso de las sentencias judiciales. Si bien en materia de sentencias también existen tratados, pues la verdad es que esos tratados no tienen el mismo alcance que la Convención de Nueva York o en muchos casos son regionales. México, por ejemplo, pues es suscriptor de la Convención Interamericana sobre Eficacia Territorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, que luego se complementó con una Convención Interamericana sobre Competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias. Aquí como una mera referencia, en el 2019, si mal no recuerdo, la Conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado emitió una convención sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en materia civil y comercial. Esta convención no está aún en vigor y creo que ha sido a la fecha suscrita por 3 o 4 países. Pero lo que quiero contrastar es que no existe un instrumento, al menos a nivel internacional, que facilite la ejecución de sentencias judiciales. Y si acudimos a la legislación mexicana, pues nos vamos a topar con algunas cuestiones, ¿no? Como les digo, en el Código de Comercio se establece que el laudo arbitral siempre será reconocido y ejecutado a menos que se actualice alguna causal de denegación. Para las sentencias funciona exactamente al revés. Para ejecutar una sentencia, primero se tiene que homologar y se tienen que reunir ciertos requisitos para que pueda ser ejecutada. ¿Cuáles son estos requisitos? Pues, por ejemplo, que se hayan cumplido las formalidades establecidas en los tratados, que no se trate de acciones reales, por lo que comentaba el maestro Villarreal Gonda sobre los bienes inmuebles, perdón. Que el juez que la emitió haya tenido competencia. Imagínense, hay que acreditar este tema de la competencia que puede ser una discusión que dure años, ¿no? Se tiene que acreditar que el demandado fue notificado o emplazado en forma personal, se tiene que acreditar que la sentencia tiene carácter de cosa juzgada, se tiene que acreditar que no haya otro juicio pendiente en México entre las mismas partes y sobre la misma materia. También entra, como en el arbitraje, la cuestión del orden público, que si la ejecución de la sentencia pudiera resultar violatoria del orden público, no se va a ejecutar. Y así ya como corolario de todo esto, el juez mexicano se puede negar a ejecutar si se prueba que en el país de origen no se ejecutan sentencias extranjeras en casos análogos. O sea, está el tema de reciprocidad en materia judicial que no existe en el arbitraje. Si nos vamos al Código Federal de Procedimientos Civiles, pues tampoco nos facilita la tarea, ¿no? Los requisitos, o sea, la estructura es la misma, hay que acreditar, hay que homologar a través de un incidente. Los requisitos son prácticamente los mismos que prevé el Código de Comercio, incluyendo el tema de la reciprocidad. Entonces, al final del día, por estas razones, creo que es más fácil ejecutar un laudo, al menos en mi experiencia y lo que me ha tocado hacer y defender, creo que por varios motivos. Uno es, pues de entrada el laudo no requiere ser homologado, la sentencia sí lo requiere. El laudo es ejecutable a menos que se demuestre lo contrario. En cambio, la sentencia hay que acreditar una serie de requisitos.
Los requisitos que se imponen a las sentencias judiciales son, digamos, más gravosos que los que se imponen a un lado arbitral. Y bueno, pues está una serie de formalidades, incluyendo temas de legalización, de quién emite, de cartas rogatorias, etcétera, y el tema de competencia, ¿no? Entonces, y termino con una muy breve anécdota sobre ejecución de sentencias provenientes del extranjero, donde se estaba pretendiendo ejecutar en México una sentencia dictada por un tribunal de California, justamente siguiendo con la anécdota, pero que derivaba de una relación laboral. Como algunos sabemos, en Estados Unidos no está, digamos, independizado el tema laboral, se ve como una cuestión civil en general, no está especializado como en nuestro país. Entonces era una sentencia dictada por un juez de California, un juez civil, pero la materia era laboral. Entonces, pues vamos a traernos eso a los tribunales de Nuevo León. Entonces empezamos a cuestionar, a ver, de entrada, pues vamos a ir con un juez local o con un juez federal, ¿verdad? Dependiendo por la materia. Y luego, o tenemos que ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje a que lo ejecute. Ya quería verme yo pidiéndole a la Junta de Conciliación que me ejecutara una sentencia extranjera, ¿no? Y luego, cuando estamos analizando si fuero común o fuero federal, inclusive se intentó primero en el fuero común, se declaró incompetente por una razón que no venía al caso, pero lo que nos dio la ventaja de irnos a tribunales federales es que los juzgados de distrito en ese momento eran juzgados de distrito en materia civil y del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya esa duda de que si era un juez civil, pero la materia era laboral, pues con el juez de distrito en materia civil y del trabajo, pues medio pensábamos que se iba ese tema a resolver, ¿no? Pero sí fue todo un tema, fue un tema donde tuvimos que acudir primero a un tribunal, el tribunal se declaró incompetente, y lo complicado, además de todas las formalidades y las traducciones y todo lo que se tenía que hacer, era explicarles que formalmente era un asunto civil, ¿no? Que a lo mejor materialmente era un asunto laboral, pero que no podíamos tratar el juez nacional, el juez mexicano, no podía estudiar esto como si fuera un asunto mexicano, ¿no? Que lo tenía que estudiar con otra visión, con una visión internacional, con una visión a partir de convenios, etcétera, ¿no? Entonces, fue una experiencia interesante, esa que recuerdo recientemente, pero que nos demuestra lo complejo que puede llegar a ser una sentencia o la ejecución de una sentencia, ¿no? Oh, totalmente de acuerdo. Creo que planteaste muchos temas bien importantes y coincido contigo. En general, parecería mucho más viable y más, no voy a decir más sencillo, pero tal vez más organizada el mecanismo de ejecución de un laudo que el de una sentencia judicial, ¿no? Y lo acabas de explicar muy bien, toda la problemática. Coincido y bueno, luego ya nos platicarás en qué termina ese caso que está súper interesante además. Pues bueno, yo creo que aquí no me voy a detener yo en cuanto a la moderación de este evento. Sé que traemos el tiempo ya muy corto, pero me gustaría, si es que hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta puntual sobre los temas que tratamos, pues con mucho gusto que la pueda formular. Estoy tratando de revisar aquí en el chat, no veo alguna pregunta en particular, entonces por ahí preguntaba alguien sobre los datos del libro y ya lo mencioné, es Derecho Internacional Privado y Derecho del Arbitraje Comercial Internacional y es de la editorial Tirando Branch. Ahí la pueden buscar en internet, está muy fácil de localizar y se puede comprar en línea y bajar incluso en la versión electrónica que está muy, muy amigable, se pueden tomar notas y todo, subrayar y demás, o pedir la versión física. Entonces, pues bueno, nuevamente agradezco que me hayan invitado a moderar esta sesión y yo te regresaría la palabra, Alejandro, para que pudieras hacer tú la conclusión de la sesión ya como presidente de esta nueva
comisión, y aprovecho para desear muchísimo éxito a los integrantes de la comisión y a ti en lo especial para que puedas llevar a cumplir los objetivos que se están trazando. Carlos, pues al contrario, muchas gracias por tu participación. Como lo dije al principio, pues tenemos dos padrinos de lujo, grandes juristas, grandes impulsores, pero sobre todo grandes personas y amigos. Muchas gracias de nuevo, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Sabemos que pues todo el mundo tenemos ocupaciones y a veces los horarios no cuadran. Entonces, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a Juan, al presidente, por haber hecho la inauguración de esta comisión. Y bueno, pues a los que estén interesados en participar, este es un foro abierto. Por favor, no deben comunicarse conmigo, comunicarse directamente con la barra para plantear temas, si alguien quiere hablar. Encantados, la barra está a disposición de ustedes. Y bueno, pues seguramente que vamos a estar muy activos invitándolos a otras sesiones. Maestro Villarreal Gonda, como siempre es un placer escucharlo, esa forma en que puede usted transmitir y esa facilidad que tiene para desmenuzar cosas que son altamente complejas, hace que nosotros los terrenales los podamos de alguna manera entender. Entonces, de verdad, muchas gracias por estar Hombre, aquí. al contrario, muchas gracias a ti, de verdad que me la pasé padrísimo en este evento. Muchas gracias. Muy bien. Igualmente de este lado, muchísimas gracias y gracias a todos, y pues espero poder saludarlos en persona pronto. Claro que sí. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hasta luego.